que ha revoloteado todo el espectro informativo y de opinión y en sentido general el espectro social. De verdad que nos sentimos bastante impactados por las imágenes de un hecho que ocurrió ayer que indiscutiblemente todo el mundo tiene que haber tenido contacto con esta información. Vamos a hablar con el maestro Juan Miguel Pérez, sociólogo, con quien nosotros vamos a informarnos sobre lo ocurrido en el día de ayer. Juan Miguel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, gracias. Chocada por la manifestación de lo de ayer, porque desde mi óptica pienso que es una falta de consideración, es una falta de respeto, es una falta de autoridad, es un utilizarnos de tontos útiles por cualquier rincón o por cualquier arista política que esto se quiera ver. Pero realmente usted está sorprendida, jefa, porque esto no es una yo no digo, no. a gran escala de lo que hemos ido viendo con el tema. Es que yo no he dicho que estoy sorprendida. Yo no he dicho que estoy sorprendida, yo lo que he dicho es que estoy indignada porque nos están utilizando. O sea, como en este ping-pong, eres tú, no eres tú, soy yo, no soy yo, o sea, utilizar, esa es mi opinión, utilizar una situación como una pandemia para fines políticos y para diatribas políticas me parece que es algo que nosotros no nos merecemos. Pero bueno, eso es lo que veo yo. Vamos a ver lo que plantea un profesional de la sociología humana en nuestro programa, quien está con nosotros esta tarde, José Miguel. Buenas tardes otra vez. Juan Miguel, tardes, no, bienvenido. Perdón. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Miren, voy a delimitar mi intervención en dos tiempos. Una, hablando brevemente de ese diagnóstico, es decir, qué nos refleja eso que pasó ayer, y luego la responsabilidad de lo que pasó ayer, porque alguna autoría tiene ese tipo de acciones. Lo primero es que como antropólogo, es decir, la ciencia que estudia las formas de sentir, pensar y actuar que la gente tiene y que hereda de su pasado, de la calle, de la familia, es decir, de un conocimiento previo a su existencia y que se va incorporando mediante los años de formación, van pasando, y ahí es donde aprendemos a cómo hablar, a qué comer, a qué nos gusta, a qué colores vestimos, cómo actuamos desde el punto de vista moral, en fin, todo lo que nos hace a nosotros como seres personas, es decir, individuos que estamos embutidos de una sociedad en nuestro accionar. Por eso la gente se entiende, porque comparte reglas parecidas. Entonces, ¿qué sucede? La creencia desde hace mucho tiempo en la fe, en la religión, en ideas supersticiosas, etcétera, tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de la propia existencia, la incertidumbre que tiene la gente ante su destino inmediato, mediato o a largo plazo, y acude a la creencia como una forma alternativa para sustituir los canales ordinarios que la vida le va diciendo otras cosas. Es decir, que por ejemplo, el gran incremento de las, por ejemplo, iglesias protestantes en las comunidades más pobres de nuestro país, tiene mucho que ver con el recrudecimiento de la pobreza y las formas poco de esperanza que tiene la gente. Entonces acude a cualquier elemento que congregado en comunidad pueda resistir mediante un amparo de un nuevo mensaje, de una nueva vida, de una buena nueva, esa existencia presente que es insostenible, es invivible si no se tiene al menos un hálito de esperanza. Sí, entonces, sí. La gente acude en estas condiciones, más cuando hay un cultivo propio de un sistema educativo, o sea, ya hablamos de cómo las condiciones económicas, sociales, etcétera, inducen a la gente a creer. Pero además, eso se encuentra también con una instrucción pública, es decir, una educación que ha colapsado desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del discernimiento. Aquí la escuela, lo sumo, sirve para instruirnos en, valga la redundancia, en instrucciones, es decir, cómo saber leer, escribir, pero no cómo, por ejemplo, comprender lo que se está leyendo más allá de lo literal. Entonces, todo eso, y estoy siendo
condescendiente con el sistema educativo, porque hablemos de lo que el sistema educativo expulsa, ¿no? Que son la mitad de la población dominicana. Entonces, todo eso, si tú se lo sumas a unos ritos políticos y religiosos que necesitan ser practicados y promovidos por sus respectivas instituciones para que esas instituciones puedan tener vigencia en la gente. Es decir, que sin que haya una responsabilidad institucional de parte, no tengo que decir de las altas instancias, pero sí institucional. De donde venga. Exacto. Como esos ritos, no practicar esos ritos beneficia al sistema de creencia organizado, es decir, a las iglesias, porque es el mecanismo mediante el cual su institución queda presente, queda reactualizada permanentemente. Por eso exigen que hay que ir a la misa, que hay que ir a un culto. Son lo que llamamos en antropología ritos de consagración, de oficialización, de eficacia del mensaje religioso o político en este caso. Pero lo que digo es, Juan Miguel, ¿cómo es posible, qué justifica o dónde hay, si hubiese una explicación, no creo que sea una justificación, es una explicación a este comportamiento social, o sea, aquella cantidad de gente, ¿a qué obedece? Bueno, obedece al estado de calamidad social, intelectual e institucional en el que vivimos los dominicanos. Primero, porque tanta gente acudiendo a cuestiones así, tiene necesariamente que, porque la policía sabe cuándo dar palos, y lamentablemente hemos visto cómo da más palos de la cuenta. No tiene ni siquiera que dar palos, pero esa es su práctica, porque a la policía, que es de orígenes humildes, en sus estratos de patrulla, por ejemplo, lo que le han enseñado es que ellos tienen que, toda esa represión contenida de su humillación social permanente, en su jerarquía, con un salario de miseria como el que llevan, con las propias condiciones de vida que tienen en sus hogares, etcétera. Todo eso lo que hacen es que lo vuelcan, esa poca instrucción cívica, la vuelcan en la gente. Entonces, eso comenzando por ahí. O sea que el Estado tiene las capacidades de poder, en sus diferentes instancias, en sus diferentes banderas, la clase política gobernante de este país ha producido primero la disposición a acudir a actos, en este caso, que son actos de creencias religiosas, pero al mismo tiempo, reitero, las instituciones eclesiales también tienen un grado de responsabilidad al no pronunciarse lo suficientemente fuerte. Es decir, que yo no juzgaría a la gente, yo juzgaría a la gente que fabrica a la gente. Es decir, al liderazgo nacional que ha organizado este estado de calamidad en todas las dimensiones del ser humano. Entonces estamos hablando, Juan Miguel, de que lo que nosotros vimos en Puerto Plata es el resultado de cómo nosotros como sociedad nos vamos formando. Claro, no, esa es aquí lo que el prebendalismo es parte del ADN del dominicano. O sea, el dominicano sin el DAO no sabe resolver. ¿Sin el qué? Sin el DAO, la cultura del DAO. No, lo que pasa es que lamentablemente a la gente se le ha obstaculizado los canales institucionales mediante los cuales los intercambios con dignidad pudiesen asumirse, comenzando porque aquí se ha oficializado un salario mínimo lejos de cubrir las necesidades básicas de la gente, porque aquí hay un desempleo, o por lo menos un empleo formal que apenas llega a un 40%, y ya sabemos bajo cuáles condiciones incluso laborales tiene, que aquí la gente no tiene derecho a reunirse en gremios, que aquí la gente no tiene seguros que son adaptables a las condiciones de vida, por ejemplo, de insalubridad que viven en sus barrios, y no pueden cómo cubrir el suplemento de los seguros, etcétera, y ni hablarte de lo que estamos viviendo ahora, que ha sido revelado por la gran noticia de esa vulnerabilidad y exposición a la incertidumbre que tiene la mayoría de la gente, que tiene que recluirse en su casa, teniendo la necesidad de salir a la calle para comer lo que tenga que comer ese día en la calle. Entonces, lo que hemos visto... Pero pasa una cosa, Juan Miguel, y es que lo que se va produciendo, por ejemplo, vámonos al tema específico de las detenciones por el toque de queda. ¿No es gente que está buscando comida, Juan Miguel?
No, pero mira, es que hay que... estaba ayer siguiendo a este señor, no estaba buscando comida, entonces... Sí, pero el mal... Había hambre. Mira, mira, te estoy hablando de te hablé de muchas vulnerabilidades. Te hablé de la vulnerabilidad económica, pero también te hablé de la vulnerabilidad social. Es decir, nosotros, cuando hablo de lo social, no solamente hablo de la alimentación como tal, también el ser humano necesita la sociabilidad, ¿no? El ser humano necesita una serie de acciones, pero sobre todo necesita creer en sus instituciones y no cree. Entonces, la gente no cree porque sencillamente le nació de la vida. La gente no cree porque las instituciones aquí han fallado, y lo que yo estoy diciendo no es una justificación de esas acciones, sino sencillamente explicar la lógica del por qué nosotros, que estamos ahora mismo hablando, dialogando, que tenemos otras posibilidades muy superiores y más privilegiadas que la inmensa mayoría de gente a la cual juzgamos, ¿no? Esas personas no tienen las trayectorias de vida como para creer en estas instituciones, porque hay que vivir lo que es ser pobre en este país, y como por ejemplo la policía, que es la que supuestamente te protege, en Naco, en Piantini, en Evaristo Morales o en Mirador Sur, actúan de una manera muy diferente a que si tú vienes en trenzas, incluso dentro de estos sectores, en un motor con unos pantalones abajo y unos Jordan, y ni hablarte de cuando tú vives en Los Alcarrizos o en Villas Agrícolas. Entonces, la desobediencia civil hoy tiene mucho que ver, no solamente con la escuela, que es el resultado de la sociedad, sino con la irresponsabilidad de los gobernantes, que han fabricado esa no creencia en ellos por parte de la gente, y por eso la desafían. Por eso tienen que acudir a mecanismos alternativos para ellos vivir su República Dominicana, porque esa es la República Dominicana del desamparo, la marginal, la que ha sido olvidada, la que es clandestina, la que existe, pero lamentablemente los medios de comunicación por mucho tiempo hablaban del régimen del partido político, de las elecciones, etcétera, olvidándose de lo esencial de la política, que es la gente y sus condiciones, sobre todo en los estratos más humildes. Gracias Juan Miguel. Nos va a tocar muy próximamente que hablemos de los que sí somos los grandes olvidados. ¿Y tú sabes cuáles sí somos los grandes olvidados? Los que estamos en la posición nuestra, que no tenemos beneficios, que no tenemos ayuda, que no tenemos soporte, y que sobre nuestros hombros va la carga de los de arriba y de los de abajo. La clase media. Bueno, un abrazo para ti. Ese es otro aspecto a nivel de atención pública, pero sin duda alguna que con condiciones más favorables que los humildes de abajo. Claro, son más favorables, pero siguen siendo desfavorables. Un abrazo para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Hablamos con la doctora Ibelice Acosta. Nos toca que toquemos, perdonando la redundancia, el tema de las patologías respiratorias que no están paralizadas, o sea, no están descontinuadas las patologías respiratorias. Ellas coexisten con el COVID. Ya venimos. Solo para mujeres. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.